De mis cadenas fui liberado, por fin soy libre de mi prisión. Alguien me dijo, Cristo te busca, quiere habitar en tu corazón. Le dije, amigo, eso no me gusta, pues yo ya tengo mi religión. Al momento saqué el crucifijo, la imagen que traía colgada. Si hoy viniera la muerte, me dijo, esa imagen no te ayuda en nada, pues no tiene el poder para hacerlo, porque solo es una imagen grabada. Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que vino a este mundo a dar su vida para darnos vida. ¡Aleluya! Me has ofendido, no quiero oírte, no me interesa qué has de decir. Así he vivido toda mi vida y creo que siempre he sido feliz. Voy a vivir como he vivido para cambiar, no veo la razón. Mi mente todo lo rechazaba, pero había gozo en mi corazón. Nuevamente saqué el crucifijo con la imagen que traía colgada. Si hoy viniera la muerte y me dijo, esa imagen no te ayuda en nada, pues no tiene el poder para hacerlo, porque solo es una imagen grabada. Toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Dios les bendiga. Todos los presentes que estemos de pie para que hagamos una oración y Dios nos dirija en todo lo que se hace. Lo que se hace con buena voluntad y que sea Dios la dirección en todo lo que nosotros pensamos. Señor Jesús, te damos la honra y la gloria porque eres bueno y tu misericordia es grande. En este momento que estamos pensando en algo que puede ser favorable para la iglesia, que nos puedes bendecir en forma especial, Señor, te suplicamos que nos ayudes. Danos gracia delante de ti y también te suplicamos que no nos desampares. Bendícenos a todos en este día. Te lo estamos suplicando en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, tomen su asiento. Y los niños ahora sí pueden salir al lugar donde se les va a impartir su clase. Y le pedí al hermano Zapata que nos ayude con el comentario que sea necesario este día, porque yo estaba muy preocupado para hacer esta presentación, que no es nada fácil, porque no es fácil. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios nos asista y que Dios nos dé gracia delante de todos para poder avanzar hacia adelante. Amén. Hermano Zapata, con nosotros. Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor. Amén. Rogamos a Dios, hermanos, por este acuerdo que Dios, hermanos, se encargue en orar. Esta congregación pues ha pasado varios terremotos, pero está firme. Amén. Amén. La iglesia le pertenece al Señor. Amén. Y es del Señor. Amén. Antes de entrar al mensaje, hermanos, quisiera entonar una alabanza y voy a pedir que nuestro hermano Tito nos ayude con la guitarra. Es un himno viejito de nuestro hermano Godoy. Es un tiempo difícil, pero no imposible lo que estamos viviendo. Al oír a nuestro pastor que cumple 60 años de casado y
que nuestro hermano Tito cumple 36 años de casado. Esto me confirmó, hermanos, lo que el Señor me puso en mi corazón a hablar un poquito en esta tarde acerca de lo que es el valor familiar y de lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo y lo que viene en el futuro, hermanos. Paz inmensa siento en mi alma hoy, porque ya Cristo me redimió, me salvó del mal con su gran poder, en la cruz dio su sangre vertió. Ahí estaré, cuando la trompeta suene, ahí estaré, al llamar mi nombre yo responderé. Cristo prometió que regresará a reinar con sus santos en las nubes pronto aparecerá. Fue así que lo dijo Jesús. Ahí estaré, cuando la trompeta suene, ahí estaré, al llamar mi nombre yo responderé. Hay una mansión donde mora la felicidad, y allí con él hemos de reinar por toda la eternidad. Ahí estaré, cuando la trompeta suene, ahí estaré, al llamar mi nombre yo responderé. Amén. Gracias, hermanos. Libro del Éxodo, en el capítulo 12. Voy a pedir que si se puede poner en pantalla el pasaje. Libro del Éxodo, capítulo 12, verso 22. Aleluya, gloria a Dios. Es un honor poder servirle a Dios en ese tiempo. Yo doy gracias a Dios por este grande privilegio que Dios nos da de poder estar en el hueco de la mano de Dios y de poder ser parte de ese pueblo tan glorioso que ha de morar con Cristo para siempre. Y dice la Sagrada Escritura, dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Siguiente verso, por favor. Aleluya. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así como estamos, Señor Jesús, te alabamos, Señor, en esta hermosa tarde.
por tu palabra que ya es bendita para siempre. Permite, Señor, que esta palabra corra libremente, Señor, en esta hora. Que sea tu viento que viene del mismo trono, Señor, que corra a través de nuestro ser, tu espíritu. Que sea tu aliento, Jesús. Que sea el viento, Señor, que sea el susurro, Señor, de tu presencia. Que podamos sentir, Señor, sosiego y paz y tranquilidad en medio de este mundo atroz, en medio, Señor, de mil preguntas, Señor, en medio de tanta necesidad, Jesús, en medio, Señor, de que tenemos que tomar decisiones correctas y sabias y entendidas. Que sea tu mano la que, Señor, nos guíe, que sea tu mano, Señor, la que nos mueva. Que sea la luz de tus ojos, Señor, Padre mío, iluminando nuestro camino hasta el final, Señor, hasta la última vía, Jesús. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos hables al corazón en esta tarde, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos, Señor. Sana a nuestra hermana, Señor, Noemí, dale la sanidad completa. Señor, en esos 60 años, hermano, ¿usted ha ocupado anillo? No. Hermano, no ha ocupado anillo para decir que está casado. Amén. No ocupamos nosotros las cosas que hay en el mundo, porque la iglesia vive en la esfera de Dios. Leía un artículo esta mañana en donde un matrimonio lesbiano había ganado la demanda en una panadería porque el hombre se había negado a hacer un pastel en acorde a la idea o al pensamiento de estas gentes. $138,000 creo fue la demanda que obtuvieron estas personas en compensación a los daños emocionales a esta pareja del mismo sexo. Hoy nosotros necesitamos prepararnos tanto legalmente a nivel pastoral, ministerial y congregacional. Necesitamos estar conscientes de que estamos en un tiempo de pelea. No es de que tenemos que sacar una pancarta y decir esto y aquello, no, esto es espiritual. Esto es un mundo espiritual. El reino de Dios, hermanos, es espiritual y ha afectado lo que es esto. El reino de Roma, en su reinado, en su estado de ser ellos los césares, el gobierno se consumió a sí mismo en pecado, en maldad, porque el homosexualismo había entrado en ellos y ellos mismos se comenzaron a quitar la vida. El germen o el virus o la maldad que había estado en el corazón de ellos, los césares, hermanos, cayeron. A Roma nadie le ganó, pero se desmoronó su reino a sí mismo por el pecado y por la maldad que había en ellos. Hoy nosotros acabamos de celebrar el 4 de julio, que estamos en la nación más poderosa de la tierra, en la nación que ha sido, hermanos, el ejemplo en lo que respecta a la democracia y a la libertad religiosa, hermanos, el ejemplo a todas las naciones. Estamos, hermanos, pisando una tierra que Dios ha bendecido por causa de la nación de Israel, que ha estado aquí desde su creación y desde su principio. La iglesia, hermanos, ha sido el factor o ha sido, hermanos, la rueda, el engrane de la bendición en esta nación. Ha sido, hermanos, la iglesia y la nación de Israel por la cual Dios ha multiplicado y ha cuadriplicado, hermanos, las bendiciones sobre esta nación.
Pero esta nación, hermanos, día con día se ha estado alejando de los propósitos divinos y ha estado pisoteando, hermanos, lo que respecta a la gracia y la misericordia y la justicia del Dios Altísimo. Hoy nosotros, hermanos, estamos enfrentándonos a una situación a la que esto no es nuevo, porque esta gente, hermanos, estando en el pecado, en la maldad o en el mundo, las personas, hermanos, lo han hecho por años y años, simplemente que ahora llegó, hermanos, al estado legal. Y esto, hermanos, va a afectar a la iglesia en los próximos tiempos que viene sobre esto. Por eso decía, hermanos, que la situación de la iglesia es necesario, hermanos, prepararnos y estar conscientes de que legalmente también nosotros tenemos nuestros derechos. Hoy como iglesia, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad de que simplemente no podemos estar jugando o pensando de que somos simplemente un grupo marginado, o simplemente porque estamos en un lugar quizás no sea el mejor, la mejor estructura que está en San Bernardino. Quizás, hermanos, sea el lugar como otros muchos que existen en este estado o en esta nación, hermanos, quizás viejo, quizás ya, hermanos, que necesita una renovación. Pero déjeme decirle que lo que da valor a este lugar es usted y somos nosotros los que hacemos, hermanos, el valor y lo que le da, hermanos, la virtud y la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios está aquí en esta tarde en medio de nosotros. Yo puedo sentir su presencia, puedo sentir su poder, puedo sentir su gracia, puedo sentir su misericordia. Entonces, amados hermanos, lo que ocupamos hacer es meternos dentro de lo que es, hermanos, la palabra y la misericordia y las promesas. Hoy, más que nunca, ocupamos, hermanos, entender nuestra postura como hijos de Dios y como iglesia que le pertenecemos y que somos propiedad del Altísimo Dios. Que somos propiedad no de una denominación, sino que pertenecemos al mismo reino de Dios. Hemos sido comprados, lavados, limpiados. Hemos sido, hermanos, regenerados por la misericordia y la gracia de Dios que nos ha abarcado a cada uno de los que estamos aquí presentes. No por mérito humano, nunca sea eso, sino por el sacrificio máximo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, al derramar su vida, al derramar cada gota carmesí de su cuerpo que brotaba en tierra, germinando vida y vida eterna para todos lo que nosotros hemos estado creyendo. Al estar orando, al estar rogando, al estar, hermanos, pidiéndole a Dios, Dios nos ha hecho sentir, hermanos, de que este es el tiempo, que cuanto más, hermanos, se multiplica el pecado, la gracia, hermanos, sobrepuja. No importa que tanta maldad hay en el mundo, la iglesia tiene poder y tiene autoridad para poder pisar todo lo que se ponga delante de él. Pero necesitamos nosotros estar dentro, hermanos, del marco de la voluntad de Dios, en pureza, en santidad, en obediencia, para que esto pueda resultar y tener éxito en este tiempo, amados hermanos. No se preocupe por lo que va a suceder. No se preocupe por lo que la gente pueda hacer. No se preocupe por lo que la gente pueda decir. No se preocupe por aquello y por el otro. No, hermano, la historia nos ha dejado a nosotros una enseñanza de que este tiempo, amados hermanos, no es, hermanos, lo que Dios no va a hacer en el último tiempo. No, hay enfermedades de juicio que vendrán. Hay cosas, hermanos, que vendrán sobre todos aquellos que se han burlado en contra de nuestro Dios. No me voy a meter mucho en esto, hermanos, pero nomás voy a decir un poquito de esto, un poquitito nomás. Aleluya, aleluya. Leía, hermanos, uno de los mejores médicos que existen en el mundo.
Quizá en Inglaterra un médico que se ha dedicado al cáncer, él dejó un comentario ya a un hombre mayor y dijo: la mejor recomendación que puede haber para el cáncer en el hombre y en la mujer es que vivan solamente con una pareja. Con eso voy a decir todo. Aleluya, aleluya. Ahí está, dijo, el secreto de todas esas enfermedades que brotan y que salen en el mundo. Aleluya. Alaba a Dios, hermanos, porque Dios no se equivoca. Porque el precepto, el mandamiento, el estatuto, la ley que Dios ha establecido, amados hermanos, nos meten dentro de lo que es la bendición que nos ha abarcado a cada uno de nosotros. Allí está escondida la misericordia de Dios. Allí está escondido el secreto de lo que Dios cubre a su pueblo, cubre a su iglesia. Y la depravación y la perversión, hermanos, como habla el capítulo 1 del libro a los Romanos, en donde dice que Dios los entregó. Porque dice que Dios los entregó a ellos. Nosotros no tenemos nada que hacer con esto. Lo que tenemos que hacer es predicar el mensaje, es hablar de evangelismo, es predicar el poder de la palabra que cambia, que transforma, que obra. Hermanos, necesitamos subirle al volumen espiritual y necesitamos decirle a la gente hoy más que nunca que tenemos un Dios que sana, que salva, que cambia, que transforma, que tenemos un Dios, hermanos, que no es de plata, que no es de oro, es un Dios real, es un Dios vivo, no es una calcomanía, no, Señor, no es una estampita. Nuestro Dios es real, que puede transformar y que puede hacer al ser humano, hermano, transformarlo. No importa que tenga o que parezca, no importa qué vicio tenga, Dios lo puede cambiar. El poder de la palabra tiene un efecto, hermanos, tremendo en la vida del ser humano. No hay quien pueda contra esto. Por eso, hermanos, cuando la nación de Israel, estando en Egipto, hermanos, la última plaga en la que, hermanos, por 7 días no comieron pan, hermanos, con levadura, hermanos, representaba la pureza y la santidad. Hoy estamos viviendo un tiempo en el que necesitamos, hermanos, purificar corazones, purificar mentes. Necesitamos, hermanos, alejarnos de lo que nos aleja de la presencia de Dios. Necesitamos meternos dentro de lo que es, hermano, la santidad. Oh, hermano, te puedes contaminar en cualquier momento. Puedes obtener, hermano, cualquier enfermedad cuando vas al mercado, cuando pones gasolina. En cualquier lugar puedes tomar, hermanos, una enfermedad. Pero déjeme decirte que eso es lo de menos. La enfermedad más contagiosa es el pecado, que contamina y que puede, hermanos, traer consecuencias eternas en la vida del ser humano. Por eso es entendible que necesitamos mantenernos en ese pan sin levadura. En una palabra, hermanos, que no podemos nosotros falsificar. En una palabra que no le podemos añadir. En un mensaje que no le podemos, hermanos, quitar. Que porque fulano dice que esto no se tiene que predicar ya más, que aquello no se tiene que decir ya más. Porque estos son amigos de allá y de acá y por esa razón no podemos decir esto. Estamos viviendo tiempos modernos y necesitamos predicar un mensaje moderno. No, Señor, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado, Dios no se envejece, Dios no cambia. El trono de Dios, hermanos, es inmutable. Dios, hermanos, está sentado en su trono y por lo tanto es el mismo Dios que nosotros debemos adorar. Para siempre, hermanos, estaremos adorando al mismo Dios. No se trata, hermanos, de cambiar, no se trata de adulterar el mensaje, no se trata de vivir una vida, hermanos, a medias en nuestra propia alma, o mente o corazón. No es filosofía propia, no es entendimiento propio, no es, hermanos,
hermano, lo que usted puede asimilar a sí mismo leyendo por aquí, por allá. No. Necesitamos obedecer palabra de Dios. Necesitamos meternos en la obediencia. En la obediencia está el secreto, hermano, de que nosotros podamos guardar palabra de Dios, de que podamos vivir, hermanos, una vida en éxito espiritual y poder estar conectados con el reino de Dios. Viene una justicia, hermanos. Viene una justicia, hermanos, manifestándose sobre la humanidad. Por eso, hermanos, en el libro de Apocalipsis, la última etapa de la iglesia, hermanos, que era la Odisea, que significa el derecho de la gente. Era una iglesia, hermanos, pudiente, rica, que no le hacía falta nada, que todo lo tenía, pero que estaba, hermanos, en un estado anémico, seco espiritualmente, que no sentían la presencia de Dios. Ese estado anémico, hermanos, en el que ellos, hermanos, confundieron, hermanos, su prosperidad, hermanos, económica, y con dinero y con todo lo que tenían, estaban lejos de la misericordia y de la gracia de Dios. No es, amados hermanos, el estado económico lo que depende de tu nivel espiritual. En ese caso, hermanos, seríamos todos unos pecadores. No es, hermanos, el estado económico lo que depende de tu vida. No, es el precio más grande que Cristo pagó en la cruz del Calvario por tus pecados y por tu maldad, que ningún dinero, oro y plata puede comprar, hermanos, un segundo de eternidad en la gloria misma. No, Señor, es Dios, hermanos, por su misericordia que Dios bendice y que Dios derrama. Yo creo en la bendición de Dios, yo creo en las añadiduras del reino de Dios, pero mi Biblia dice de lo que dijo Jesús: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas estas cosas, dice, os vendrán por añadidura. Hay tiempo de Dios, Dios bendice, Dios colma, Dios obra, y Dios da y Dios derrama bendición sobre sus hijos. Lo dicen amén muy fuerte. Lo dicen amén muy fuerte. Nuestra vida está marcada, hermanos, con la sangre del Cordero de Dios. Si un cordero, hermanos, pudo, hermanos, detener al ángel de la muerte, imagínense nosotros que hemos recibido la sangre preciosa de Jesús. Estamos marcados, limpiados, renovados. No seremos personas, hermanos, privilegiadas. No seremos personas, hermanos, que Dios nos ha otorgado lo más grande que puede haber y lo que puede existir. No será, hermano, la gente, el real sacerdocio que hablaba Pedro, hermanos, en su carta. No seremos ese pueblo escogido. No seremos, hermanos, esa nación santa. No seremos, hermanos, ese pueblo que ha sido escogido para que anunciemos las virtudes, hermanos, de aquel que nos lavó, aquel que nos limpió, aquel que nos regeneró, aquel, hermanos, que hizo el milagro más grande que puede existir. Es muy lindo ver a un ciego que vea, es muy lindo ver a un paralítico levantándose de la silla, hermano, pero lo más lindo es que un pecador se arrepienta y se ha transformado y se ha limpiado, y que su nombre se ha escrito en el libro de la vida. Oh, hermanos, es lo más lindo que una iglesia tenga bautismo, hay arrepentimiento, haya gente que con convicción se acerque a Él. Oh, hermanos, es lo más lindo que puede tener una congregación, que haya gente que diga: yo le quiero servir, que haya gente que diga: oh, yo quiero ser como esa gente que está dentro de esa congregación. Que vean a Cristo en nosotros. Todos los evangelios dicen que donde estaba Jesús, allí estaba la multitud. Si Jesús está aquí, hermanos, aquí estará la multitud. Si Jesús no está aquí, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. Si Jesús no está en nuestra vida,
si no hacemos, hermanos, el trabajo que Dios nos ha encomendado de hacer, hermanos, el trabajo de predicar, evangelizar, un trabajo tan sencillo, un trabajo, hermanos, que es honorable, lo más respetuoso, que ha traído, hermanos, consecuencias graves. Hermanos, el evangelio ha traído y ha consumido guerras, ha movido naciones. El evangelio, hermanos, ha conmovido, hermanos, pueblos enteros. El evangelio, hermanos, todavía sigue siendo y todavía sigue siendo el terremoto que mueve la humanidad. Y yo creo, hermanos, que este tiempo que estamos viviendo no va a ser la excepción, amados hermanos. Estamos viviendo un tiempo en el que Dios nos está llamando y nos está haciendo un reto, hermano, a levantar nuestro estandarte. No con un arco iris, hermano, como mal lo han usado esta gente, o como toda aquella gente satánica o diabólica, hermanos, que ha lanzado maldición en contra de nosotros, hermanos, para que nosotros, hermanos, vivamos una vida mediocre en el reino de Dios. No. Estamos, hermanos, con un estandarte de que es Cristo nuestro Señor, que es Cristo, hermanos, el Salvador, que es Cristo el dueño de la iglesia, y que hay, hermanos, una marca en nuestra vida que nadie, hermano, no puede quitar. Es Él, hermano, viviendo dentro de nuestras vidas y de nuestras familias. Lo más valioso, lo más grande, hermanos, que tenemos nosotros. Abrace a su familia y dígale: esta es la cobertura que yo tengo, es Cristo. La cobertura, hermanos, del evangelio está, hermanos, sobre nosotros. Hay una cobertura, hermanos, extendiéndose sobre nuestras vidas, hermanos, alrededor de nosotros. Nuestro entorno está siendo, hermanos, bendecido. La gente, hermanos, alrededor de nosotros, hermanos, ríe, brinca y salta. Oh, hermanos, y esto y aquello. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está en este mundo, porque la iglesia tiene bendición, porque hay gente orando, porque hay gente, hermanos, con convicción, porque hay gente con alegría. Usted es bendición en la compañía en que trabaja, usted es bendición en el barrio donde el que vive, usted es bendición a esta nación. El hermano, donde hay una iglesia, es bendición para la comunidad en donde se encuentra el pueblo de Dios. Ahí hay ángeles, ahí está el propósito de Dios, ahí está la mano de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la misericordia de Dios, ahí están los días son más lindos y más bonitos. Por eso, hermanos, nuestros amaneceres son alegres, nuestros atardeceres son alegres. Por eso nos inspiramos, por eso nos mueve, por eso nos motiva, por eso tenemos un deseo, por eso hay una llama ardiente, hermanos, moviéndonos, hermanos, a buscar la misericordia de Dios. Por esta razón, porque estamos marcados, porque estamos, hermanos, predestinados, porque hemos sido llamados, porque hemos sido escogidos, porque hemos sido puestos, hermanos, en un lugar especial para dar gloria, honra, alabanza y adoración al Dios que hizo el cielo y la tierra. Dios va a hacer un juicio, hermanos. No se preocupe por lo que venga. Quizás no podamos, hermanos, decirle a dos personas, a dos hombres que vengan aquí diciendo: bueno, nosotros nos queremos casar. Pero quizás vengan con sida, pero quizás vengan arrastrándose, marcados con la muerte, y Dios les puede dar una oportunidad, porque Dios puede sanarlos. Por eso necesitamos meternos en el nivel espiritual. Sí, decía nuestro pastor, San Bernardino no es la joya, hermanos, más linda, es una de las ciudades con más crimen, hermanos. Ha estado en el primer lugar de todas las naciones en la Unión Americana, hermanos, según el FBI, de muertes y asesinatos. Pero en medio de esta ciudad atestada en maldad, metida en brujería y en satanismo, hermanos, las montañas de San Bernardino, hermanos, han sido, hermanos, el medio por el cual, hermanos, muchos satánicos se han apropiado de ella, mandando
maldición, hermanos, a esta ciudad, y por eso, hermanos, hay tanta muerte y que saben que tantas cosas más. Pero, hermanos, eso es lo de menos. Pero cuando hay una iglesia, cuando hay un pueblo que se propone, que se dispone, que pone su corazón, hermanos, que se inclina hacia el mandamiento, hacia el estatuto, hacia el precepto, hacia la obediencia. No salgas de tu casa, le dicen, métete allí. Cuando nos metemos en la palabra, cuando nos encerramos en ella para vivirla y esperar en las promesas de Dios, entonces, hermanos, las cosas van a suceder, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Entonces la gente mirará lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No importa cuántos jueces y cuántos abogados puedan decir, hermanos, lo que tengan que decir. Tenemos, hermanos, la justicia que es Cristo en su misma esencia. Es Cristo en la verdad en su misma esencia. Oh, no, Él no se corrompe. Él no se vende. Él compró a la iglesia con su bondad y con su misericordia. Él es eterno en su misma esencia. Nadie, hermano, lo va a querer comprar con esto. No. Dios es perfecto, hermano. Dios es justo, y por eso Dios nos está dando la oportunidad en esta tarde y en el tiempo, hermanos, de vida que tenemos para hablar el mensaje de la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es la iglesia, hermanos, lo que Dios más ama en este mundo. Un día estaba en las montañas orando y me fui solo y miraba, hermanos, unas águilas volar allí. Miraba los pinos, hermano. Oh, gracias. El Espíritu Santo me dijo, yo no derramé mi sangre por esas aves, ni por estos pinos, ni por estos montes. La derramé por ti. Aleluya. Me levanté de ahí, me vine a mi casa, me metí en mi recámara y ahí me puse a orar. Aleluya. El precio más grande de un alma es lo más grande que Dios puede haber. Por eso el amor hacia el prójimo, el amor hacia Dios, hermanos, los más altos conceptos de la vida, hermanos, están dentro de la iglesia. Los niveles, hermanos, de ver o tener concepto de lo que es la humanidad están dentro de la palabra de Dios. Es Dios el único, hermanos, que puede entender al ser humano. No hablamos de derechos, hablamos, hermanos, de perdonar. El perdón, hermanos, solamente Dios lo otorga cuando hay amor, hermanos, y si no hay perdón, no hay amor. Cuando hay perdón, hay amor, y el perdón, amados hermanos, es la excelencia del amor. Cuando hay perdón, cuando hay misericordia, es solamente la perfección de Dios moviéndose. Es solamente, hermanos, Dios obrando. Es la esencia de Dios sí mismo, hermano. Entonces, cuando nos llenamos de esa gracia de Dios, entonces sí podemos, hermanos, palpar, no por lo que hay en nosotros, hermanos, humanamente no, sino por lo que el Espíritu Santo puede hacer, y lo que el Espíritu Santo, hermanos, nos mueve. Y por eso el fruto no dice los frutos del Espíritu Santo, por eso dice que el fruto, porque viene conjunto, hermano, todo el paquete, hermano. No vamos al mercado a comprar, hermano, una libre de paciencia o un kilito allí, hermanos, de amor. No. Viene, hermanos, conjuntamente en el carácter, en tu manera y forma de pensar, en tu manera de ver, en tu manera de vivir. Por eso dice la palabra, la antigua versión, que el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Hay, hermanos, una separación de lo que es el hombre natural y lo que es el hombre espiritual. Dios transforma y nos arranca, hermanos. Por eso el orgullo, hermanos, tiene que ser procesado por Dios. Estamos marcados, hermanos, en el dintel de nuestra vida. La sangre preciosa del Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué valor tiene esto? Venir un día de culto con todo el corazón, llenarnos de su presencia, poder adorarlo, poder sentirlo. Elías no buscó en el fuego,
Elías no buscó en el terremoto. Elías no buscó en aquel viento fuerte que golpeaba, porque él sabía que Dios no estaba allí. Pero cuando oyó el silbo apacible de su presencia, dijo, esto es Dios, y se cubrió. Dijo, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está? Que nosotros podamos, hermanos, tener la capacidad de poder percibir lo que dijo Job, hermanos, allá en el capítulo 26, hermanos, en donde dice que Él pasa por nosotros al lado y que nosotros no le percibimos, que no podemos entender quién es Él. Hermanos, cuando nosotros entendemos quién es Dios en nuestra vida y que podemos tener compasión con la gente y que podemos tener compasión con las personas y que podemos tener misericordia, en donde nuestro orgullo, hermanos, Dios lo tiene que hacer y lo tiene que desbaratar.